narrativo, impactante, emocionado. Este niño fue declarado muerto, pero Dios tenía otros planes para él. Su nombre era Mateo, un pequeño de 8 años con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Vivía junto a su madre, Laura, una mujer trabajadora, sencilla, de fe tibia, que muchas veces decía creer en Dios, pero en el fondo, hacía tiempo que había dejado de hablar con él. La rutina, las preocupaciones y el dolor del pasado le habían robado la esperanza. Aquel sábado por la tarde, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Laura conducía su viejo auto rumbo a casa de su madre, mientras Mateo jugaba en el asiento trasero con su peluche favorito, un pequeño león de tela. Llevaban puesta una canción infantil que él solía cantar a todo pulmón. Pero bastó un instante, un segundo de distracción para que todo cambiara. Un camión que venía en sentido contrario perdió el control al tomar una curva. El impacto fue brutal. El sonido del metal chocando, los vidrios estallando y los gritos se mezclaron con un silencio que, por unos segundos, pareció eterno. Cuando Laura despertó, aturdida, con la cabeza llena de sangre, lo primero que buscó fue a su hijo. «Mateo, mi amor, respóndeme», gritaba entre sollozos. El pequeño estaba inmóvil, con su rostro pálido y su cuerpo sin reacción. Los paramédicos llegaron minutos después. Uno de ellos, con voz grave, pidió a Laura que se alejara mientras revisaban al niño. Intentaban reanimarlo. Hacían compresiones, respiración asistida, todo lo posible. Pero tras varios intentos, uno de los paramédicos bajó la cabeza. «No hay pulso, no hay signos vitales», murmuró. Laura sintió que el mundo se le derrumbaba. Cayó de rodillas, gritando el nombre de su hijo. Su cuerpo temblaba. Su alma parecía partirse en pedazos. «Dios mío, no, no te lo lleves. No, mi niño, por favor despiértalo». El sonido de las sirenas marcó el inicio de una pesadilla. En la ambulancia, los médicos seguían intentando mantener algún signo de esperanza, pero el monitor seguía mostrando una línea plana. Cuando llegaron al Hospital San Gabriel, los doctores llevaron a Mateo directamente a urgencias. Laura fue retenida afuera por una enfermera que le suplicaba que se calmara. «Señora, por favor, deje que los doctores trabajen». Los minutos se convirtieron en horas. El pasillo blanco del hospital parecía eterno. Laura, sentada en una banca fría con las manos cubiertas de sangre y los ojos hinchados de llorar, no dejaba de mirar hacia la puerta cerrada donde estaba su hijo. Finalmente, un médico salió, con el rostro serio y los hombros caídos. «Señora Laura, hicimos todo lo que pudimos. Lo siento mucho». Su hijo no resistió. Las palabras fueron como cuchillos. Laura gritó, se abrazó a sí misma y cayó al suelo. «¡No puede ser! Él iba a cumplir 8 años. Dios, no me quites lo único que tengo». Los doctores se alejaron en silencio. Uno de ellos incluso hizo la señal de la cruz antes de salir, pero Laura no se movió. Permaneció ahí, llorando, sin poder aceptar que ese cuerpo inerte detrás de las puertas frías era el mismo que días antes corría por el jardín riendo. Pasaron unos minutos, o tal vez una eternidad. En medio de su desesperación, Laura se levantó tambaleante y entró sin permiso a la sala donde habían dejado el cuerpo de su hijo. Ahí estaba, cubierto con una sábana blanca, rodeado de máquinas apagadas. Se acercó, le descubrió el rostro y acarició sus mejillas frías. «Mi vida, no te vayas, hijo. No me dejes sola». De pronto, como un impulso que venía de lo más profundo de su alma, Laura cayó de rodillas al lado de la camilla. «Dios mío, si de verdad existes, si de verdad escuchas, te suplico, devuélveme a mi hijo. Haz un milagro». Su oración fue tan intensa que hasta las enfermeras que la vieron desde la puerta se detuvieron en silencio. Una de ellas lloraba sin poder explicarse por qué. Fue entonces cuando algo sucedió. Laura sintió un viento cálido, una especie de corriente de aire que recorrió la habitación, aunque no había ventanas abiertas. Las luces parpadearon, un olor dulce, como a flores recién cortadas, llenó el aire. En ese momento, una figura apareció en la puerta. Era un hombre alto, de bata blanca.
Su rostro irradiaba una paz profunda, casi sobrenatural. Tenía ojos serenos, y su voz, cuando habló, sonó firme pero llena de compasión. ¿Usted es la madre?, preguntó. Laura, con el rostro empapado entre lágrimas, asintió. Sí, por favor ayúdelo, no puede irse todavía. El hombre dio un paso adelante y miró el cuerpo del niño. ¿Cuál es su nombre?, preguntó. Mateo, respondió ella apenas audible. El doctor suspiró y se acercó al pequeño. Puso su mano sobre el pecho del niño y, sin apartar la vista, dijo con una calma indescriptible: «Aún no es su hora». Laura sintió que el tiempo se detuvo. El aire cambió. Un resplandor suave iluminó la habitación por unos segundos, como si el sol se filtrara desde un punto invisible. Entonces el monitor cardíaco, que llevaba minutos en silencio, emitió un pitido corto. Luego otro. Las líneas comenzaron a moverse. El corazón de Mateo estaba latiendo otra vez. «Dios mío», gritó una enfermera. «¡Hay pulso! ¡Hay pulso!», dijo otra, corriendo a llamar al resto del equipo. Laura no podía creerlo. Cayó de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Gracias, señor! ¡Gracias!». El hombre de bata blanca observó por un instante al niño, luego miró a la madre y sonrió con ternura. «Él tiene una misión muy grande. Cuídelo, enséñele a creer». Y luego, simplemente, se marchó. Cuando los demás doctores llegaron a la habitación, lo buscaron para agradecerle su intervención, pero nadie lo encontró. «¿Dónde está el doctor que reanimó al niño?», preguntó el jefe de guardia. Las enfermeras se miraron unas a otras confundidas. «¿Qué doctor?», respondió una de ellas. «Aquí no ha entrado nadie desde que se declaró el fallecimiento». Laura los escuchaba sin entender. «Sí, era un hombre alto, con bata blanca, tenía ojos muy claros, habló conmigo, tocó a mi hijo y él volvió a respirar». Los médicos revisaron los registros. Ningún doctor con esas características estaba de turno. Nadie había ingresado por las cámaras de seguridad. Durante las horas siguientes, el pequeño Mateo fue trasladado a cuidados intensivos. Su cuerpo, milagrosamente, no mostraba daño cerebral ni secuelas graves. Los doctores lo llamaron un caso inexplicable, pero Laura sabía que no era inexplicable, sabía que Dios había intervenido. Esa noche, cuando el hospital se quedó en silencio y su hijo dormía conectado a monitores, Laura se arrodilló frente a la cama, tomó su mano y susurró: «Te prometo que nunca volveré a dudar de él, nunca». En ese instante Mateo abrió los ojos, aún débil, y dijo con voz suave: «Mamá, el Señor de la Luz me dijo que le dijeras que no tuvieras miedo, que Él siempre está contigo». Las lágrimas corrieron por el rostro de Laura. Sabía que el doctor no era un doctor, era un ángel. Durante los días siguientes, el hospital entero habló del caso de Mateo. Algunos médicos lo llamaban resurrección clínica. Otros decían que era una coincidencia inexplicable. Pero para Laura no había duda. Había presenciado un milagro. Y no un milagro cualquiera, sino uno tan real y poderoso que le cambió la vida para siempre. Aquel niño, su hijo, que había sido declarado muerto, respiraba ahora tranquilo en la habitación, con las mejillas sonrosadas, como si nunca hubiera pasado nada. Cada noche, cuando todos dormían, Laura se quedaba a su lado en silencio, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración. Era un acto sagrado. En su corazón, cada inhalación era una prueba más de que Dios había escuchado su clamor. El tercer día después del accidente, una enfermera llamada Elena, la misma que había llorado al verla orar, se acercó con timidez. «Señora Laura», le dijo en voz baja, «quería decirle algo. Cuando usted oraba esa noche, algo cambió en la habitación. Yo lo sentí. Un calor me recorrió el cuerpo y por un momento juraría que escuché una voz que decía: no temas. Pensé que estaba loca, pero ahora que su hijo está vivo, sé que no fue mi imaginación». Laura le tomó de la mano y sonrió. «Dios estuvo aquí, Elena, y nos permitió verlo». Cuando los médicos finalmente dieron de alta a Mateo, todos se reunieron en la salida del hospital para despedirlos. Algunos lo miraban con asombro, otros con fe renovada. Uno de los doctores, un hombre mayor y escéptico, se acercó con el rostro lleno de emoción.
Señora, llevo 30 años de carrera, le dijo, y nunca he visto algo como esto. Si alguna vez dudé de que hubiera algo más allá de la ciencia, hoy ya no puedo hacerlo. Laura abrazó a su hijo y respondió con lágrimas en los ojos. A veces, la fe comienza donde termina la razón. En casa la vida parecía volver poco a poco a la normalidad, pero algo profundo había cambiado en ellos. Mateo ya no era el mismo. A menudo se quedaba mirando al cielo, como si recordara algo que nadie más podía ver. Un día, mientras su madre preparaba la cena, él se acercó y le dijo con total naturalidad: «Mamá, ¿sabes que el lugar donde estuve era muy bonito? Había mucha luz, nadie lloraba, y un hombre con túnica blanca me tomó de la mano y me dijo que debía volver contigo porque aún tenía cosas por hacer aquí». Laura sintió que se le erizó la piel. «¿Cómo era ese hombre?», preguntó temblando. Mateo sonrió y le dijo: «Tenía una voz que sonaba como música, y sus ojos eran del color del cielo cuando va a amanecer. Me dijo que él cuida de ti, que nunca te he dejado sola, aunque a veces pienses que sí». Desde ese día, Laura no volvió a ser la misma. Su fe, que había estado dormida por años, despertó con una fuerza incontenible. Comenzó a ir a la iglesia cada semana, no por costumbre, sino con un corazón lleno de gratitud. Contaba su historia con lágrimas y esperanza, y quienes le escuchaban no podían evitar estremecerse. Un tiempo después, los médicos del hospital la contactaron. Querían registrar el caso de Mateo como un fenómeno sin explicación médica. Habían revisado los monitores, las grabaciones, los informes. Todo coincidía. El niño estuvo clínicamente muerto durante 7 minutos sin actividad cardíaca ni cerebral. Pero de pronto, el corazón volvió a latir sin intervención humana. Uno de los doctores le mostró el reporte y dijo con sinceridad: «No hay forma de explicar esto, pero sea lo que sea, fue real». Laura miró el documento y sonrió. «No necesitan explicarlo. Solo acepten que Dios todavía hace milagros». Pasaron los meses y Mateo creció sano, lleno de vida. Había recuperado por completo sus funciones motoras, su memoria y su energía, como si su cuerpo hubiera sido restaurado desde adentro. Pero lo que más sorprendía a todos era su serenidad. Tenía una mirada madura, una calma que no parecía de un niño. Una noche, mientras observaban juntos las estrellas desde el patio, Mateo le dijo a su madre: «Mamá, ¿sabes por qué Dios me devolvió?». Ella lo miró, sin saber qué responder. «Porque quiere que las personas crean. Me dijo que un día yo hablaría de Él, que contaría que el cielo es real y que el amor nunca muere». Laura no pudo contener las lágrimas. Acarició su cabello y lo abrazó con fuerza. «Entonces, yo estaré contigo, hijo, y juntos contaremos lo que Él hizo». Los años pasaron, y el testimonio de aquel milagro se esparció como un fuego que no se apaga. Periodistas, médicos y curiosos visitaban su casa para escuchar la historia de la madre y el niño que volvió a la vida. Algunos grababan entrevistas, otros solo se quedaban en silencio, sintiendo que ahí, en ese hogar humilde, había algo sagrado. Mateo creció y se convirtió en un joven lleno de fe. No buscó fama ni reconocimiento, su único deseo era hablar del amor de Dios. En cada charla, en cada encuentro, contaba lo que vio y lo que sintió en aquel instante entre la vida y la muerte. Decía que la luz que lo envolvía no era una luz cualquiera, era una presencia que lo hacía sentir completamente amado, como si el universo entero lo abrazara. Y siempre recordaba las palabras del ángel: «Aún no es tu hora», porque esas palabras no solo le devolvieron la vida, también despertaron su propósito. Años después, ya adulto, Mateo decidió estudiar medicina. Quería ayudar a salvar vidas como aquel misterioso hombre que lo había tocado aquella noche. Muchos pensaban que era coincidencia. Laura sabía que no lo era. Era parte del plan que Dios había trazado desde el principio. Una tarde, mientras caminaban juntos por el mismo pasillo del Hospital San Gabriel, el lugar donde todo había ocurrido, se detuvieron frente a una pintura colgada en la pared. Era una imagen antigua, donada años atrás por una congregación. En ella aparecía un ángel con túnica blanca tocando el pecho de un niño.
Laura se quedó paralizada. «Mateo», susurró con la voz entrecortada. «Ese es él. Ese es el hombre que vi aquella noche». Mateo la miró y con una sonrisa serena respondió: «Lo sé, mamá. ¿Él nunca se fue?». El silencio los envolvió. Un viento cálido cruzó el pasillo, igual que aquella vez. Laura sintió un escalofrío y una paz profunda a la vez. Supo que Dios le estaba recordando que su promesa seguía viva. Desde entonces, madre e hijo se dedicaron a recorrer iglesias, hospitales y comunidades contando su testimonio. Muchos enfermos recobraban la esperanza al escucharlos y más de uno afirmaba haber sentido la misma presencia luminosa que ellos describían. Laura decía siempre lo mismo al terminar su historia: «Yo vi morir a mi hijo y también lo vi volver a la vida. No hay dolor más grande que perderlo, ni milagro más grande que recuperarlo. No sé cómo explicarlo, pero sí sé esto: cuando un corazón clama con fe, el cielo responde». El caso de Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza. Los médicos nunca lograron explicar científicamente lo ocurrido, y aunque lo intentaron una y otra vez, algo siempre quedaba fuera de toda lógica. Porque los milagros no se miden con aparatos ni con estadísticas. Los milagros suceden donde hay un corazón dispuesto a creer. Años pasaron. Cuando Laura ya era una mujer mayor, solía sentarse frente a la ventana y mirar el atardecer, recordando aquella tarde que cambió su vida para siempre. A veces cerraba los ojos y sentía el mismo aroma a flores, el mismo viento tibio que recorrió la habitación aquella noche. Entonces sonreía y murmuraba: «Gracias, Señor, por devolverme lo que creí perdido. Gracias por recordarme que tú sigues obrando». Y en esos momentos juraba escuchar una voz suave que le decía: «No temas, Laura, aún no es tu hora». Porque el amor de Dios, el mismo que levantó a Mateo del silencio de la muerte, seguía ahí, intacto, tan vivo como el primer día. Un amor que no muere, que atraviesa la oscuridad y convierte la tragedia en luz. Un amor que demuestra una vez más que para Dios nada es imposible. Si tienes fe en Dios y en sus milagros y crees en este testimonio, comenta «Dios es milagroso». Suscríbete, deja tu like y comparte.